Muy buenos días con todos. Antes que nada, para los que no me conocen, mi nombre es Thiago Cabrejos. Yo soy parte del equipo de Flip desde los últimos 3 meses y el día de hoy tengo la maravillosa oportunidad de poder llevar a cabo de presentarles a ustedes el webinar donde más o menos hablaremos un poco de lo que ha sido el rendimiento de los fondos en lo que va del mes y, más importante, en lo que va del año. Y para los más nuevos y los que tienen por primera vez la oportunidad de estar acá con nosotros, contarles un poco de qué es lo que es Flip y qué es lo que hacemos dentro de esta empresa. Bueno, para romantizar un poco lo que ha sido el crecimiento de esta empresa, creo que sería bueno comenzar diciendo que Flip se remonta a hace 30 años, cuando Nacho, nuestro gerente general, comienza su carrera dentro del banco de crédito. Nacho, adquiriendo todo tipo de experiencia y conocimiento, arranca su historia como gerente de inversiones, luego pasando por lo que fueron los fondos mutuos, hasta llegar finalmente a manejar lo que fue la AFP Prima en ese momento. Hasta que en el 2008, él decide, con todo este conocimiento y adquisición de experiencia que tuvo durante su tiempo en el BCP, hacer algo propio, lo que fue el Family Office. Dentro de este Family Office, las cosas funcionaron de manera excelente, habían clientes satisfechos, la operación iba súper bien, pero había una problemática: ¿cómo hacer que este producto y este maravilloso servicio que ofrecían a los clientes de alto patrimonio, que justamente para eso es el Family Office, pudiese ser expandido y llegase a todo tipo de ticket? A toda persona que quisiese comenzar a invertir de manera fácil, ¿cómo hacer que eso llegue a ellos? Fue justamente para esto que se unieron con Daniel Unifaz, que creo que muchos de ustedes están acá por el día de hoy y lo deben conocer, para poder tener esa llegada y ese alcance que él les proporciona a la operación para así poder llegar a cualquier tipo de cliente. Entonces, detrás de esa imagen de Flip existen muchas personas por detrás. El día de hoy están todos ellos con nosotros. Quisiera comenzar dándoles unas gracias a nuestros embajadores que se encuentran acá el día de hoy, las caras, nuestras estrellas que están en las redes sociales en todo momento, que sé que los deben haber visto: Pablo, Gonchi, Julia, la gente del equipo de Mario que está por detrás de la operación, todo lo que es la parte tecnológica: Gabriel, Rod, Nicolás, Santi, Yoni, quienes se encargan de que todo esto corra sin que nadie se dé cuenta. Bueno, sabiendo la historia de Flip y quiénes son parte de ella, me gustaría contarles un poco de lo que es Flip el día de hoy. Flip es una fintech nacional que apunta a que cualquier persona de cualquier rincón del Perú y quién sabe algún día del mundo pueda invertir de manera fácil. La filosofía de Flip se basa sobre esos tres principios que Nacho siempre nos comparte dentro de la empresa, los cuales son educar de manera muy sencilla a quienes no tienen ese conocimiento y tal vez quisieran empezar a adquirirlo, ayudar a las personas y hacer que mediante el manejo de su plata de manera responsable y eficiente puedan cumplir todos sus objetivos que se proponga. El día de hoy, Flip cuenta con más de 8.000 clientes que confían en nosotros y maneja más de 300 millones de dólares. Bueno, le doy el pase a Julia y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con una pequeña presentación que les hemos preparado para resumirles un poquito lo que pasó en agosto, también revisar qué va pasando en el año y luego poder estar a su disposición para repasar todas sus preguntas. Vamos a compartir pantalla. Este año ha habido un montón de escenarios por los cuales las personas han estado en algunos momentos un poco preocupadas, en algunos momentos un poco más optimistas de cuál es la situación de Estados Unidos. Y como siempre, Estados Unidos siempre nos termina demostrando que resuelve todas las piedras con las que se topa en el camino. Y en este escenario recordamos a Warren Buffett, el mejor inversionista de todos los tiempos, que nos dice: el milagro americano, la magia americana siempre ha prevalecido y volverá a serlo, resaltando la capacidad que tienen para resolver, salir adelante, reinventarse y así seguir inventando y creando el mundo. Porque de las 10 empresas más grandes del mundo, 8 son de Estados Unidos. Es así como las acciones de la Cora y los bonos del Panda también acumulan un crecimiento bastante importante. Por el caso de la Cora, casi 10%, y en el caso del Panda también casi 5%. Para quienes nos acompañan por primera vez, les contamos rapidito qué es lo que vemos aquí. Primero vemos el resumen de nuestros fondos. Tenemos 3 fondos mutuos, que ahorita les vamos a contar un poquito el detalle. De ahí vemos cuál fue lo más importante del mes y terminamos compartiéndoles nuestra estrategia de inversión y qué les recomendamos. Así que empezamos con nuestros fondos, son 3. Para quienes ya han construido un patrimonio importante y quieren cuidarlo y vivir de sus rentas, tenemos a nuestro Panda Zen, que invierte en los bonos de las mejores empresas de Estados Unidos. En el medio, mezcladito entre acciones y bonos, tenemos a nuestro Búho Consciente, que es para quienes quieren hacer crecer su plata, pero sin tanto movimiento. Y por el lado más agresivo está nuestra Cora Chorada, que invierte en las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos y es para quienes quieren generar un crecimiento importante en su plata, pero sin riesgos innecesarios, solamente en lo mejor. Para quienes quieran ser parte de estos fondos, aquí presentes tenemos a María Paz, a Violeta, a Pilar, a Shivi y a Andrés, quienes son parte de nuestro equipo y van a estar encantados de poder ayudarlos a ser parte de alguno de los fondos y poder cumplir con sus objetivos y sus sueños también. Por el lado de nuestro Panda, en agosto rindió más o menos 1% y en lo que va del año, como les contaba, casi 5%.
En el medio, nuestro búho en agosto tuvo una rentabilidad de 2% y en lo que va del año acumula una rentabilidad importante de 7,5%. Y en el caso de la Cobra, en agosto también tuvo una rentabilidad más o menos de 2% y en lo que va del año acumula 9,37%. Más adelante también les vamos a compartir un link por el cual se pueden inscribir a tener una reunión para poder conocer más de los fondos y también poder ayudarlos si es que es algo que les interesa. Pasamos con lo más importante del mes. Fueron tres cosas principalmente que impulsaron a que las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos y también los bonos crecieran. Primero, por el lado de los datos económicos más importantes, la inflación continúa cerca de mínimos históricos en más o menos 2,7%, que es algo que la gente estaba mirando mucho porque había mucha expectativa de que con los aranceles que ha puesto Donald Trump pueda generar un poquito más de inflación, que los precios sean más caros. Sin embargo, eso no ha pasado, la inflación se mantiene controlada y de hecho los aranceles vienen beneficiando a Estados Unidos y generando ingresos que nunca antes se habían visto. Por el lado del PBI, del crecimiento económico, que era otra preocupación, Estados Unidos nos sigue demostrando su solidez y su resiliencia y de hecho el PBI creció más de lo esperado durante el segundo trimestre del año, 3,3%, superando las expectativas. Y el mercado laboral también se mantiene sólido, la tasa de desempleo también está en mínimos históricos, lo que valía que las personas tienen empleo y por ende tienen capacidad de consumo. Después, el reporte de utilidades de las empresas para el segundo trimestre del año. De las empresas del S&P 500, que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, el 81% reportó resultados mejor de lo esperado y este resultado se ve liderado por el sector tecnológico con empresas como Nvidia, Amazon, Meta y Microsoft. Es aquí también donde estuvo el reporte más importante del segundo trimestre, que fue el de Nvidia, que reportó resultados récord, creció 56% versus el segundo trimestre del año pasado y sigue mostrando que es el líder en innovación y también en proveer lo que se conoce como semiconductores, que son chips chiquititos que están en todas nuestras computadoras y que permiten que las computadoras puedan desarrollar inteligencia artificial. También por el lado de Amazon, Meta y Microsoft también se vieron beneficiados con la inteligencia artificial, sobre todo en el caso de Meta, que es algo bastante interesante, que la inteligencia artificial les permitió poder targetear, poder tener anuncios mucho más precisos, llegar al público objetivo de una mejor manera, lo que le generó ingresos increíbles por una de sus principales líneas de negocio, que es los anuncios, los ads. Y la tercera fue las expectativas del recorte de tasa de interés. La tasa de interés es el precio al cual nos endeudamos. ¿Cuánto nos cuesta un préstamo? En Estados Unidos, hace un par de años, en el 2022, el Banco Central de Estados Unidos empezó a subir las tasas, a hacer que los préstamos sean más caros para que las personas no se presten tanta plata y poder controlar un poquito la inflación. Viendo que la inflación ya está casi en el objetivo de 2% y que el mercado laboral está bastante sano, pero que ha empezado a crecer un poquito menos de lo que estaba creciendo antes, para prevenir que se enfríe, está viendo de hacer que las tasas sean más bajas, o sea, que los préstamos sean más baratos y que así las empresas, sobre todo, puedan prestarse plata más barata para poder seguir financiando sus operaciones, haciendo nuevos proyectos, contratar a más personas. Así que eso es lo que nos dijo Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que está teniendo en cuenta para tomar una decisión durante los próximos meses. Estos tres eventos hicieron que, en lo que va del año, las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos y con lo que ha venido pasando en todos los meses, que lo que les contaba, que Estados Unidos cualquier cosa con la que se encuentra la va resolviendo, lleva a que ya hayan hecho este 10% en los primeros 8 meses del año. La estrategia es conservadora, teniendo en cuenta tres pilares. ¿Dónde vas a invertir? ¿En qué mercado? ¿Cómo? ¿Y con quién? Les cuento un poquito más. ¿Dónde? En Estados Unidos, ¿en qué estadio quieres jugar? Nuestra recomendación es hacerlo en el mejor del mundo, en el de Estados Unidos, que durante los últimos más de 30 años, sino 100, siempre ha salido adelante, siempre ha resuelto. Y aquí podemos ver que en los últimos 30 años ha tenido una rentabilidad de más de 2.200%. ¿Esto por qué? Porque su economía está diseñada para funcionar. Tienen todas las facilidades del mundo para enfrentar malos momentos, pueden refinanciar sus deudas, pueden despedir a personas si lo necesitan para mejorar y después poder contratar con muchísima más fuerza y crecer más. Hay un incentivo a la mejora y a la innovación espectacular, atraen muchísimo talento porque tienen las condiciones para que las empresas salgan adelante. Y esto lo refleja su mercado.
Es por eso que, como les contaba, de las 10 empresas más grandes del mundo, 8 son las de Estados Unidos, porque tienen todo este incentivo a mejorar, a crecer, a inventar, a innovar. Es por eso que invertimos ahí, para poder capturar el crecimiento de las mejores empresas del mundo. ¿Cómo podemos hacerlo? De manera pasiva, o sea, sin especular, o especulando, tratando de encontrar ese famoso mejor momento para entrar y mejor momento para salir. Nosotros lo hacemos de manera pasiva, sin especular, porque no podemos predecir el futuro, y lo que mueve el mercado es la información que hoy no existe, que va a salir en unas horas, mañana, pasado. Entonces, intentando jugar a encontrar esos momentos, es muy posible que nos equivoquemos y que no generemos la rentabilidad deseada. Entonces, manteniéndonos invertidos, sabiendo que no sabemos qué va a pasar y sabiendo que las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos siempre van hacia arriba, podemos mantenernos invertidos para poder capturar toda esa rentabilidad. De hecho, hay un estudio que nos dice que de todos los fund managers, de todos los inversionistas que tratan de ganarle al S&P 500, solo el 8% lo logra. O sea, hay un 92% que no lo logra, que de hecho rinde menos que el S&P 500 cuando tienes la opción de estar invertido en las mejores empresas de Estados Unidos y en promedio rendir 10% al año. Y lo hacemos a través de ETFs. Los ETFs son como canastitas, como bolsitas, con muchas acciones o muchos bonos dentro. Entonces esto nos permite también no tener que especular ni en tiempo ni en cuáles empresas, sino estar siempre en las mejores. Y finalmente, ¿con quién? Les contaba que tenemos 3 fondos, 3 perfiles, nuestro panda, nuestro búho y nuestra cobra. El panda para quienes quieren cuidar su plata y recibir una renta periódica. En el medio nuestro búho para hacer crecer tu plata sin mucho movimiento. Y al final nuestra cobra para quienes quieren hacer crecer la plata en el tiempo al mayor rentabilidad posible, pero sin riesgos innecesarios, siempre estando en lo mejor, que es en Estados Unidos. Como les contábamos, están presentes nuestros embajadores para poder ayudarlos a formar parte de alguno de nuestros fondos o para quienes ya nos conocen poder aumentar su posición si es algo que quieren hacer. Y finalmente, ¿qué les recomendamos? Importantísimo, y esto es algo que siempre hablamos con Nacho, las inversiones no son racionales, son emocionales. Y para poder tener el estómago de mantenernos invertidos en momentos donde hay un poquito más de movimiento, es importante tener una estrategia disciplinada, perdón, y que funcione en el largo plazo. Y para eso definir claramente dónde vas a invertir. Nuestra recomendación es en el mejor mercado del mundo, que es el de Estados Unidos. ¿Cómo? Sin especular de manera pasiva, sabiendo que no podemos predecir el futuro, y sino más bien podemos mantenernos invertidos para capturar toda la rentabilidad posible. ¿Y con quién? Estar bien perfilado, saber cuáles son tus objetivos, cuál es tu plazo de inversión, cómo te sentirías en diferentes escenarios y así poder elegir si la mejor opción para ti es el panda, el búho o la cobra. Y ahora sí, queda nuestra reunión abierta a todas sus preguntas, todo lo que quieran saber. Gracias. Mi pregunta puntual es, en base a lo que está haciendo hoy en día con las empresas de Estados Unidos, desde que Trump entró al gobierno, ¿cómo ven el comportamiento de la bolsa específicamente en base a eso? ¿Cuál es su análisis? Creo que podríamos repasar rápidamente lo que pasó en el año, ¿no? Que entró Trump, comenzó con un discurso sobre los aranceles, que son los impuestos a las importaciones, y eso generó un montón de expectativa de, uy, entró con la pierna en alto desde el día uno, Trump, ¿no? Y como es mucha expectativa de estar al tanto de qué podía pasar con esas medidas, porque podían afectar a las empresas locales, que les va a ser más caro traer sus productos afuera. Entonces, después salió Trump el día de la liberación a poner los aranceles a todos los países, en principio, ¿no? Y la bolsa reacciona porque las expectativas son negativas y entonces va cayendo, va corrigiendo, 10% negativo. Y después se terminan dando un par de noticias más al respecto y 20% desde su punto más alto. Hasta que después Trump dice, en verdad vamos a negociar recién porque me han llamado a negociar y medio que la bolsa recupera. Entonces, ese fue por el lado de los aranceles. Después lo mismo pasó con el tema del recorte de impuestos, que decía, vamos a recortarle impuestos a la clase trabajadora. Y de nuevo, ¿no? Expectativa negativa. Uy, menos recaudación del gobierno puede hacer que la economía decrezca. Pero al mismo tiempo después los del Partido Republicano decían, no, pero menos impuestos para la gente va a hacer que ellos tengan más plata en los bolsillos, que consuman más, que las empresas crezcan, que haya más producción. Entonces, todo lo que iba pasando a medida que el equipo o la administración de Trump iba diciendo las medidas que quería implementar de cara a que haya más crecimiento en Estados Unidos de largo plazo, venía contrarrestado por una expectativa negativa que le afectaba a la bolsa, ¿no? Pero rápidamente, cuando iban a salir unas noticias y se iban aclarando y dilucidando un poco los efectos de estas medidas, la bolsa iba recuperando. Entonces, hoy, ¿en qué situación estamos? En que mucho de ese ruido ya pasó, digamos, y la data de inflación, la data de la economía, el crecimiento y todo eso, iba validando, oye, efectivamente al final la economía está bien,
no se afectó como se especuló. Y por eso hoy la bolsa de Estados Unidos, que tuvo una caída de -20 durante el año, ya está en 10% positivo en 2025 más, ¿no? De hecho, casi 11. Entonces, un poco de lo que nos deja de lección esto es que en el corto plazo uno puede pensar que va a pasar algo, que se puede afectar tal o tal variable, pero ni la economía ni la bolsa son un juego mecánico de uno más uno es dos. Es recontra dinámico y lo vimos, ¿no? Wolchi, Johnny, no sé Sí, sí, qué sí. opinan. Y de hecho también para de repente entrar a esa pregunta puntual que tenías, en las últimas semanas, o de repente desde que Trump entró al gobierno, hemos podido ver cómo él sí pudo manejar o pudo tener como una alianza bien cercana con los principales líderes de las empresas en Estados Unidos. Hace poco se juntó con Mark Zuckerberg en la Casa Blanca, de hecho el día que lo nombraron estaban todos los principales líderes ahí también. Entonces sí hay como un mensaje claro de que esas personas van a trabajar de la mano para que al final las empresas en Estados Unidos vayan creciendo y que de esa tecnología y de todas esas innovaciones también eso vaya decantando en las empresas un poco más chicas y en las medianas también. Creo que hay un principal, o se están intentando centrar de repente en la inteligencia artificial, que es este factor de productividad increíble, que por ejemplo, si es que hasta nosotros como Flip nos ayuda a mejorar procesos, a cada vez innovar y tener la parte tecnológica, no sé, mucho más fácil, mucho mejor. Imagínate cómo puede afectar en las principales empresas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que por ahí de repente es que este gobierno se podría centrar. Hace unos meses también tuvieron una convención en Arabia donde se hablaba de miles de proyectos o miles de inversiones que ellos podrían hacer en el país para que esta tecnología también se siga desarrollando. Entonces, parece que va bien, parece que hay buenos equipos que se están armando y parece que ellos también podrían liderar este factor de productividad o esa tecnología nueva que probablemente lidere todos los avances de acá en adelante en todo el mundo. Y eso suele pasar con Estados Unidos, ¿no? De repente, Mario, ahí tú nos puedes comentar, Mario, que lleva 15 años acá, ha visto esto miles de veces, cómo se especula con presidentes nuevos en el corto plazo, pero a la larga las empresas terminan yendo de la mano con ese crecimiento. Sí, ahí lo que sucede es que existe una institucionalidad muy fuerte en Estados Unidos que permite que el camino de la economía y del crecimiento en Estados Unidos sea siempre estable y sólido. Efectivamente, pueden haber movimientos y expectativas por situaciones puntuales y llevando a lo que comenta Pierre en su consulta, ¿no? Trump ha sido muy político en los mensajes que ha transmitido. O sea, tiene unas formas muy duras, unas formas que incluso nosotros no necesariamente compartimos, pero su fondo y sus ideas son lo que buscan mejorar la economía americana. Por ejemplo, él, a través de ciertas acciones, y son muchas veces otras personas que tienen tal vez un conocimiento más del mundo político, te pueden decir, si bien tiene unas formas malas, él lo que puede hacer es pone de esa manera, de una forma exagerada, hace que ese tema se toque y se comience a debatir. Por ejemplo, el tema de los aranceles. Muchos productos americanos no podían o tenían una limitante importante en términos de aranceles para entrar a otros mercados, mientras que en el mercado americano, donde hay un consumo muy importante, podían entrar productos de otros países con mucho mayor facilidad. Lo que buscó al hacer este anuncio, al hacer eh, digamos, a mostrar de una manera tan gráfica cómo los aranceles afectaban a Estados Unidos y cómo iba a negociarlo con otros países imponiendo aranceles más altos, era justamente poner en la mesa ese tema y sentarse a negociar. Entonces, lo que hace es, logra que la atención se centre en un tema en particular y que se empiece a hablar de eso. Por ejemplo, como hace también con el tema de la presión que le pone al presidente de la Reserva Federal. Nuevamente, formas que no son necesariamente las correctas, pero empieza a hablar del tema, a hablar de que las tasas de interés ya deberían empezar a bajar, que la economía está mostrando signos suficientemente sólidos como para que ya no necesite una tasa de interés tan alta y que una tasa de interés más baja le permite incluso seguir creciendo de una mejor manera. Y al discutir de manera tan abierta con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, o al tratar de esos temas de una manera incluso hasta caracterizando a Powell al respecto, hace que la gente empiece a hablar del tema, hace que todo el mundo empiece a discutir el tema y se forme una opinión y un consenso que permita llegar a una decisión, que en este caso es lo que se espera que pueda pasar en los próximos meses como una expectativa de reducción de tasas de interés. Entonces, todos estos temas políticos que se tocan de una manera exagerada, de una manera tal vez que a muchos no estábamos acostumbrados o nos pueda chocar verlo, lo que logra es que se toquen esos temas, que se empiecen a debatir, que se empiecen a marcar como parte de la agenda económica y política del país y que se empiecen a resolver y que eso finalmente redunde en un beneficio para Estados Unidos como economía,
que permita que tus empresas también sigan caminando, que el consumo siga sólido, que, por ejemplo, se generen más puestos de trabajo, que es lo que está buscando en Estados Unidos. Entonces, esa forma de transmitir las cosas genera pues a muchas personas esa sensación tal vez inicialmente negativa y muchas veces la expectativa se puede traducir en cómo la bolsa reacciona ante esos anuncios, como pasó con el tema de los aranceles, pero una vez que se dilucidan los temas, que una vez que se empiezan a resolver, una vez que se empiezan a ver cómo por ejemplo se empiezan a negociar con varios países, acuerdos arancelarios y que se van resolviendo esos temas y que las empresas finalmente siguen caminando de buena manera, el mercado regresa porque ve y finalmente refleja lo que la economía está haciendo, lo que las empresas están haciendo. Entonces logra ese objetivo Trump de resolver muchos de los temas que antes estaban en la mesa y no se discutían, hacerlos formar parte de la agenda, resolverlos y buscar que, en este caso, él como presidente de Estados Unidos, pues su país esté en una mejor posición. Eso es lo que nosotros vemos y eso es lo que creemos que puede pasar, ¿no? O sea, cualquier anuncio, cualquier movimiento de esto pueda generar tal vez una reacción negativa en el mercado en el corto plazo, pero de largo plazo al final los números de la economía, los números de las empresas son los que finalmente le dan ese respaldo a la bolsa americana y a las inversiones que se mueven en su mercado. Buenísimo, Mario. Creo que nos queda clarísimo a todos que Estados Unidos prevalece, se solidifica y a largo plazo creo que es una de las mejores alternativas que tenemos hoy en día para elegir. Pero ya, ahora les pregunto. Sí, el S&P 500, pero ¿por qué no lo puedo hacer yo por mi cuenta? ¿Qué tiene Flip que me beneficiaría a mí y me traería más beneficios hacerlo con ustedes que por mi cuenta? O como en una app de bolsa o en una casa de bolsa. Puedo hacerlo yo sola, puedo ir a un broker, a una casa de bolsa y poder comprar yo mis S&Ps o lo que quiera comprar, mis acciones, como hablamos también con Michelle al inicio. Entonces, si es que decides ir por ese camino, aquí tenemos una ayuda de memoria para ver cuáles son las cositas a considerar. Primero, el envío del dinero. Generalmente puede haber un costo por mandar el dinero, a veces incluso a brokers que están en Estados Unidos. Entonces, más o menos puede ser entre el 0,5 y el 1,5% del monto invertido lo que te cueste mandarlo. Luego, también siempre el broker, su chamba es poder hacer que tú puedas hacer las operaciones. Entonces, por eso generalmente también te cobra algo que puede ser más o menos hasta 1,5% del monto que tú estés invirtiendo. Ahí sí no tienes el costo por administración, porque ahí no te están administrando tu plata, sino eres tú quien la administra, entonces ese costo no lo tienes. Luego, también a la hora de retirar el dinero, generalmente hay que hacer una transferencia internacional en algunos casos, o también nacional, igual hay un costo que puede ser más o menos también entre el 0,5 y el 1,5%. Y finalmente el tema de los impuestos. En el Perú, como todo, como nuestros sueldos, también todo lo que genera ganancia genera impuestos. Entonces, al nosotros desde Perú invertir fuera, como por ejemplo en Estados Unidos, tenemos que pagar impuestos sobre la ganancia, que por hacer una inversión en el extranjero pueden ir desde el 8 hasta el 30%. Y en algunos casos, como comentábamos hace un rato también con Gonchi, cuando tenemos otras cosas que hacer y no somos, por ejemplo, contadores, a veces puede ser algo a revisar también el tener que hacer este cálculo por nosotros mismos, es nuestra declaración en la SUNAT, que también es algo que tenemos que hacer. Entonces, esas son las cositas a considerar si decidimos ir por nuestro camino y hacerlo a través de un broker de manera individual. En el caso de la Cobra, las cosas a considerar es, primero, no hay costo ni por entrada ni por salida, entonces el costo del envío del dinero no lo tendrías. En el caso de las operaciones, tenemos un costo muy chiquitito por las operaciones, porque la Cobra compre y venda los S&P 500, que esto es así chiquitito porque son más de 5.000, 6.000 personas que están en nuestra Cobra, entonces este costo se divide entre todas las personas, entonces se hace por eso muy chiquitito. La Cobra tiene un costo de administración por nosotros tener tu plata y hacer esto. Cobramos 1,18% al año, o sea, 1% más IGB. En el caso del retiro de dinero no hay ese costo y puedes sacar tu plata o poner más plata cuando tú quieras. Y el impuesto a la renta, el impuesto sobre la ganancia, es un costo fijo de 5% y nosotros lo hacemos por ti. Entonces no tienes que preocuparte de hacer el cálculo y hacer la declaración, por ahí hay que contratar un contador si es el caso. Entonces, estas son todas las cosas a tener en cuenta antes de tomar una decisión, si es que ir por nuestro camino individual a través de un broker o tomar la decisión de ir con la Cobra para invertir en las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos. Les compartimos este cuadrito, también una foto por el chat para que lo tengan y puedan revisarlo cuando quieran. A mí me gustaría agregar a lo que comentó Julia, que es la parte de los costos, la parte más técnica de la comparación entre invertir directamente en la bolsa con un broker o en el S&P 500 a través de la Cobra. Otra cosa a considerar que viene a ser la asesoría, ¿no? Que está más ligada al modelo de negocio de cada negocio entre un broker y una administradora de fondos como es Flip.
En el caso de un broker, tú eres quien elige dónde invertir. Si, por ejemplo, tú ya decidiste invertir en el S&P 500, tú vas a elegir, si eliges el broker, tú tienes que encargarte de hacer todas esas operaciones sin ningún tipo de asesoría, ¿no? En cambio, en Flip, nosotros nos encargamos de asesorarte recurrentemente, como por ejemplo con este webinar, con todo el contenido que hacemos en redes sociales, con todo el contenido escrito que hacemos, para siempre recordarte que la estrategia correcta es el S&P 500, largo plazo, de manera pasiva, y que cuando hay algún tipo de movimiento muy grande en el mercado, tú puedas controlar tus emociones y puedas mantenerte invertido, o sea, alguna caída, para no vender cuando caiga, mantenerte invertido y poder hacer esa rentabilidad en el largo plazo. Entonces, adicionalmente a los temas de costos, de impuestos, hay un tema de asesoría que también es bien importante porque, como siempre nos dice Nacho, invertir es más emocional que racional, ¿no? Entonces, cuando las cosas por ahí que pueden ir mal, hay alguna corrección, como por ejemplo hubo a comienzos de este año, nosotros tenemos este espacio donde podemos asesorarlos y recordarles con una vista, digamos, histórica, con una vista coyuntural y con lo que esperamos es el futuro, por qué es que seguir invirtiendo en el S&P 500 es la mejor opción. Gracias, Nico. Y gracias, Julia. O sea, al final, cualquiera de los dos caminos es válido. Si uno quiere ir por su cuenta, es importante que revise esas cositas que decía Julia, y la alternativa es la Cobra, ¿no? Vas a estar sumergido en el mundo Flip y puedes ver todos los videos nuestros para que te ayuden a entender lo que va pasando con tu inversión. Pero creo que es un momento para recalcar un poco los fondos. Justo hace un ratito alguien nos preguntaba por el Panda, ahora nos preguntan por el S&P 500. Chris, que estás por ahí, ¿por qué no les contamos un poquito a todos los asistentes ya la Cobra, el Búho y el Panda? ¿Qué hay adentro? ¿Qué es el S&P? ¿Qué son las acciones, los bonos? ¿Podemos contar un poquito de cuáles son los fondos que tiene Flip para la gente? Bueno, en Flip tenemos tres perfiles, tres fondos, uno para cada perfil. Tenemos por un lado el Panda, que es el más conservador, el más tranquilo, para aquellos que quieren tener una inversión segura, tranquila, sin mucho movimiento y que además quieren recibir una renta periódica, ¿no? Como comentaba Julia. Y ahí tenemos al otro extremo la Cobra Chorada, que ya invierte 100% en acciones, invierte en el S&P 500, que ahorita les voy a explicar un poquito qué es exactamente. Y finalmente en el medio tenemos el búho consciente, para aquellos que quieren tener un poquito más de rentabilidad, pero no quieren estar tan tranquilos en un panda, sino quieren tener un poquito de los dos, es decir, crecer su dinero, pero sin tanto riesgo y sin tanto movimiento en sus precios como lo tiene la Cobra, ¿no? Y la Cobra Chorada, justo ahí preguntaba Catherine, ¿qué es el S&P 500? Invierte en este índice, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces agarra las 500 más grandes y las va poniendo en orden, ¿no? Por ejemplo, Nvidia, Apple, Microsoft, en orden de qué tan grandes son. Y este índice se va moviendo, lo van cambiando cada vez. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la empresa 350 se cae muchísimo y sale este índice? Entra a la 501. Entonces, así se va rebalanceando trimestral o semestralmente para que las 500 empresas más grandes de Estados Unidos estén ahí. Y así hay un montón de ETFs o índices que siguen lo mismo, por ejemplo, con los bonos. Entonces, en el Panda también tenemos estos ETFs que siguen a bonos corporativos, que son de ciertas empresas específicas, que son las mejores de ese momento, que es, por así decirlo, si quieren ponerlo así, un S&P 500 de los bonos. Entonces, esos son un poquito los tres perfiles que tenemos, y en el búho obviamente está la mezcla de eso, ¿no? Tenemos la mitad de acciones y la mitad de bonos. Y un poquito eso se ve reflejado, como decía, los movimientos en la rentabilidad, ¿no? La Cobra tiene un rendimiento promedio por año de 10%, mientras que el búho, como tiene un poquito de acciones, pero también tiene bonos, rinde en promedio 6,5%, y finalmente el Panda, que tiene un rendimiento promedio por año de 4,5%. Buenas, soy Cristóbal. Creo que nos queda clarísimo lo de los fondos y dentro de acá creo que para cada perfil, para cada persona existe un fondo adecuado. He visto un par de puntos en el chat que hablan de cuánto se podría hacer si invierto cierta cantidad de plata dentro de cada fondo. Pablo, ¿qué tal si les enseñamos la calculadora que preparamos hace un par de semanas? Sí, la calculadora Flip. Esa de Julia, tú nos ayudas compartiéndola. Cristóbal nos enseñó las rentabilidades históricas. Vemos que en el largo plazo Estados Unidos le gana todo, pero para ver un poquito más de materialidad, ¿no? ¿Qué pasa si invierto $10,000? ¿Cómo me podría ir en cada uno de los fondos? Esta es nuestra calculadora, la hemos hecho enfocada en una jubilación, pero en verdad funciona para cualquier tipo de escenario. Entonces, mientras que vemos si alguien se anima, vamos a hacer un escenario. Entonces, imagínense que tenemos 35 años y queremos retirarnos, por ejemplo, a los 50. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen ya un monto de plata ahorrado. Hagamos, vamos a hacer varios escenarios para que la vean. 15.000 y eso es lo que tengo inicialmente para invertir. No necesariamente tengo una inversión mensual, pero entonces vamos a ver qué pasaría si pongo solo $15,000 a unos 15 años.
Para este caso podemos elegir el panda, el búho o la cobra, pero escojamos la cobra y acá nos genera este grafiquito. Lo que acá nos dice es, si invierto esta plata, la línea verde, versus si solamente la ahorro, si la mantengo en una cuenta de ahorros en el banco. En el caso de invertirla, podría generar $66.000 versus los 15.000 que puse inicialmente, versus solo ahorrarlo, que no crecería mucho. Entonces, esto sería en un caso de 15 años, $15.000 en una cobra. Vamos a ver, ¿alguien nos dejó algún escenario? Sí, que si podíamos poner 10.000 también, que Ya, querían vamos a ver. poner. Entonces, con $10.000 a 15 años en la cobra, al cabo de estos 15 años, estos 10.000 pasarían a ser 44.000. Esa es la diferencia, la magia del interés compuesto de invertir versus ahorrar. Y por ejemplo, Yuna, ¿qué pasa si el perfil de alguien que es un poco mayor ya está más próximo a la edad Ujú. de jubilación, no sé, por decirte, de los 50 a los 60? De Vamos a ver. repente ese perfil, la cobra chorada que se mueve tanto, porque son las acciones, las que decía Cristóbal, que cada 18 meses se retroceden 10%, de repente Ujú. es muy arriesgado, no hay mucho movimiento. Yo no quiero ver eso. ¿Qué fondo podría ser con un monto, por decirte, $50.000? Tal cual. Para eso tenemos nuestros 3 fondos para todos los perfiles de inversión. Entonces veamos, por ejemplo, veamos primero un búho. El búho es, les contaba a Tiago al inicio que Nacho empezó aquí desde más o menos en el 2009 con Mario y empezamos administrando plata de familias que tienen un patrimonio súper alto. Y el búho es la misma estrategia que tienen estas familias, pero hecho en un fondo mutuo para que sea accesible para todas las personas que quieran formar parte. Así que el búho es nuestra estrategia más antigua, la que Chris también les contaba. Entonces, para una persona que ya está más cercana a su jubilación, tal vez unos 10 años, y tiene un montito un poco más importante, unos $50.000 en el búho, también es algo súper interesante, porque de $50.000 en 10 años podríamos pasar más o menos a unos 90.000, o sea, casi duplicar. Entonces, para quienes también estén en un escenario como este, los invitamos ahorita también un ratito, les vamos a pasar el link para que, si quieren, puedan agendar una reunión y puedan hacer esta simulación y todos los escenarios que quieran también. ¿Nos Julia, llegó qué tal si vamos con mi caso? A Vamos ver, con tu te caso. cuento, yo tengo 20 años, Ya, me gustaría retirarme, ok, pongámoslo a los 60, y mi perfecto. inversión inicial es de $2.000, pongámosle. Y Sí. gracias a que chambeo un poquito y un par de regalos de cumpleaños, recibo al mes unos $250 que me gustaría ponerle directamente al Hugo. ¿Cuál sería mi Buenísimo. resultado? Si es que quiero poner con la cobra chorada, perdón. Vamos con la cobrita. Escucha, para tu jubilación La voy a hacer podrías, linda. podrías cumplir el sueño de muchas personas. Dicen, no, yo quiero llegar a ese millón. Hasta hay una canción de mi primer millón. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tiago, con 40 años por delante, con la inversión inicial que tiene de $2.000 y siendo súper consistente en sus inversiones mensuales de $250, que es algo importante. En la cobra, al cabo de estos 40 años, podrías llegar al millón casi 700. Y no solo eso, algo súper interesante, más allá de lograr el millón, que es algo importante, es este dato de aquí. Habiendo acumulado este patrimonio de 1.688.000 dólares, podrías vivir mensualmente con una renta que te generaría el panda de $6.000. O sea, imagínate vivir con $6.000 al mes. Sería increíble. Creo que es súper importante recalcar que la diferencia en cuanto al tiempo, mientras va pasando, es súper importante qué tan consistente eres con los abonos que haces a tu cuenta y qué tanta plata sigues metiendo para poder tener esa permanencia y ver ese crecimiento mes a mes, dependiendo del fondo que estés, independientemente. Es súper importante mantenerte constante con tus abonos y con tus aportes al fondo, ya que creo que esa es lo que hace el mayor diferencial a largo plazo, sea en el fondo en el que te encuentres. Sí, 100%. Y eso es algo bien interesante porque a veces nos preguntan, ¿me tengo que comprometer a un monto fijo? Y la respuesta es que no, no te tienes que comprometer a un monto fijo. Aquí lo que te ayudamos es a que tú puedas hacer un compromiso contigo mismo y tal vez llega un momento en el que Tiago no puede invertir $250 ese mes por cualquier razón, pero por ejemplo, más adelante, en julio, recibe una gratificación y puede poner un monto mucho más importante que pueda asumir los meses en los que no pudo poner esos $250. O, por el contrario, siempre pudo poner $250 al mes, pero tiene meses en los que tiene más plata. Entonces, buenazo porque hay una inversión adicional que va a hacer que esto crezca mucho más y en inversiones el tiempo es tu mejor aliado. Entonces, en el plazo que tiene, Y siempre porque va me a voy ir por siendo atrás. su base más grande y va a poder crecer más e incluso tal vez a tener un patrimonio mucho más importante. Uno de los temas más importantes es estar perfilado correctamente. ¿Y estar perfilado qué significa? Que yo esté alineado a una estrategia de inversión y yo puedo, la volatilidad o el movimiento que tenga, saber que lo puedo tolerar, saber que lo puedo, digamos, manejar y en el tiempo poderme mantener y así poder lograr el objetivo de inversión. Porque muchas veces estas inversiones tienen movimiento y ese movimiento a veces puede hacer que esté en algunos momentos abajo y yo diga,
me quedo, espero que la cosa camine y pueda regresar, como pasó, por ejemplo, con el S&P en este año, ¿no? Cayó cerca de un 20%, pero después se recupera y hoy día volvió a marcar récords históricos. Entonces, siempre estas cosas se van a dar, pero es muy importante saber en que yo esté en el perfil adecuado, en el perfil donde el movimiento que tenga esta inversión es algo que yo puedo manejar, es algo que yo puedo tolerar y que me voy a poder mantener en el largo plazo bien invertido. Solo así vamos a poder garantizar que uno pueda lograr llegar a ese final, a ese objetivo de inversión que nos está planteando. Y Mari, por ejemplo, para esa pregunta en particular, si para el plan de retiro recomiendan un mix entre los fondos, tú que has visto, Mario, digamos, desde que empezó el Family Office tú con Nacho, había un montón de clientes de ese perfil, ¿no? ¿Cuál crees qué crees que es lo más sensato en todo caso a recomendar para quien está pensando en ese plan de retiro? En qué fondo invertir o qué debería pensar primero? O sea, nuevamente, ¿no? Aquí lo que siempre decimos, nosotros tenemos que, pensamos en un objetivo. Una vez que tienes definido ese objetivo, tienes que saber cómo lo vas a hacer. Y una de las formas en las que vas a poder hacerlo, son las diferentes estrategias que nosotros podemos ofrecer, pero es saber cuál es la estrategia que es más adecuada para mí. Porque en base a eso, o en base a mi objetivo, yo voy a tener que definir que si yo estoy en un camino que se mueve, que se mueve mucho y que no lo voy a poder tolerar, no voy a poder llegar a ese objetivo. ¿Por qué? Porque en algún momento en las inversiones, la emoción es algo que afecta mucho y yo tengo la posibilidad, tengo una inversión, de poder decir, si estoy asustado, salir de ella. Y si estoy asustado en un momento complicado, no le doy la oportunidad de que se recupere, no le doy la oportunidad de llegar a mi objetivo final. Entonces yo tengo que saber definir muy bien eso. Nosotros en Family Office también lo trabajábamos de esa manera, con los clientes, sentarnos a definir cuáles son sus objetivos de inversión, pero también cuál es su perfil de inversión. Hay algunos que pueden ser más arriesgados, algunos que, por ejemplo, por la edad también el tiempo está más a su favor, tienen la posibilidad de tal vez tomar más riesgo porque ese movimiento tiene más tiempo para que se recupere. Hay otros que prefieren estar más tranquilos, ser más conservadores. Entonces, va a depender mucho de eso. Va a depender del tamaño de patrimonio también que yo tenga hoy. Si yo tengo un patrimonio alto que quiero que se cuide, puedo tener tal vez algo más conservador que alguien que está buscando construirlo, que puede estar dispuesto a tomar más riesgo. Entonces, es muy importante el perfil, es muy importante saber cuál es el fondo más adecuado para mí y en base a eso tomar esa decisión de inversión. Entonces, por eso pues, es muy importante esa revisión de esa estrategia, esa revisión de mi perfil. Y qué mejor que hacerlo con una persona como nuestros embajadores que están de la mano con uno, en el que puede poderlo hacer de manera, digamos, personalizada. Esa reunión o esas inquietudes se puedan también resolver para poder así encontrar ese mejor camino. La forma es esa, encontrar la manera en la cual yo me siento más cómodo de invertir, definiendo mi objetivo de inversión y ajustando en todo caso lo que tenga que hacer para poder llegar en ese camino de la mejor manera, ya sea tal vez tengo que invertir un poco más o tengo que revisar mis objetivos finales, pero en todo caso saber que el camino que estoy eligiendo es el camino en el que yo me siento más cómodo y es en el camino que yo puedo avanzar hacia adelante. Y eso también es dinámico, ¿no? Hoy día yo puedo ser tal vez una persona más arriesgada porque soy más joven, tal vez en el camino, cuando ya construir el patrimonio, me vuelvo una persona más conservadora. Y la flexibilidad que tienen nuestros clientes es también poder estar inicialmente tal vez en un fondo, después migrar a otro, u otros que al revés, ¿no? Oye, yo estoy recién conociendo el mundo de inversiones, prefiero entrar por algo más conservador. Y conforme ya entiendo cómo funciona el mercado, ya entiendo cómo se mueven las cosas, ya entiendo cómo se recuperan también en el tiempo, puedo tal vez estar dispuesto a tomar un poco más de riesgo, porque ya tengo esa experiencia, ya tengo ese conocimiento, ya sé cómo reacciono cuando hay estas caídas. Pero esa flexibilidad y esa posibilidad de definir cuál es el mejor camino es lo más aconsejable siempre es tener una reunión y para eso invitamos a nuestros clientes que tengan esa duda a poder participar de las diferentes reuniones con nuestros embajadores. Ahí he puesto el link también por el chat donde lo pueden hacer y eso permita que puedan definir de mejor manera cuáles son esos objetivos y ese camino a seguir. Ahora, si uno lo tiene claro, también puede de frente en el app encontrar esa posibilidad, porque el app te permite la facilidad también de definir rápidamente tu perfil de inversión y ello, pero para los que se sientan más cómodos con una asesoría personalizada, los embajadores están a total disposición. Muchísimas gracias, Mario, una vez más por ir aclarando nuestras dudas. Y sí, como tú dijiste, hemos estado dejando en el chat constantemente nuestro link para que cada uno pueda agendar una reunión. Como dijiste, si tú te sientes con la confianza del mundo para poder ir y apostar por tu cuenta de frente al app, y si es que tienes un par de dudas que crees que pueden ser resueltas por nuestro equipo de embajadores, agendar tu reunión. En el chat vi una pregunta muy interesante que nos la pregunta Kristen, y dice, ¿la simulación toma en cuenta impuestos? Si bien es cierto, no.
Pero Nico, ¿tú crees que nos puedas contar un poco más a detalle cómo es que funciona esto? Claro. Los impuestos en los fondos de flip son el 5% sobre la ganancia que realices. Que realices significa que retires. Entonces, por ejemplo, si tú inviertes $1.000 y al transcurso de un año ganas $100 y retiras toda tu inversión, es decir, tus $1.000 de capital más tus $100 de ganancia, en vez de nosotros transferirte $1.100, que sería el total de tu inversión, nosotros te transferiríamos $1.095. Esos $5 de diferencia son el 5% de tu ganancia y nosotros se lo pagamos directamente a la SUNAT y lo declaramos en tu nombre, de tal forma que tú no tienes que preocuparte por tus impuestos porque nosotros hacemos todo ese trabajo por ti y luego el fin de año te emitimos un certificado que sustenta que ya pagaste los impuestos correspondientes. Entonces, por el tema de los impuestos, la tasa es 5%, solo se aplica cuando haces un retiro sobre la ganancia y nosotros nos encargamos de todo el proceso, de la retención, del pago a la SUNAT y de la declaración a la SUNAT. Y luego tú recibes un sustento. Entonces, en términos tributarios, es súper eficiente, súper fácil para el inversionista. Perfecto, Nico. Vas a invertir en Flip para tu jubilación, en 30 años quieres retirar, ahí recién pagas tu impuesto cuando retiras, ¿no? 5% como dice Nico. ¿Por qué no aplica el 30%? Cuando tú inviertes en una bolsa extranjera, como puede ser la de Estados Unidos, eh, tú tienes que tributar hasta el 30% de las ganancias que hagas y tú tienes que encargarte de calcular tu rentabilidad, de hacer el pago a la SUNAT y hacer la declaración una vez al año. Entonces, esa situación tributaria es diferente a la situación tributaria que tienen los fondos de flip, porque los fondos de flip están domiciliados en Perú y la regulación tributaria para fondos mutuos peruanos es del 5% sobre la ganancia de capital, independientemente de dónde invierta el fondo. Entonces, si el fondo invierte en Estados Unidos, en China, en Perú o en cualquier parte del mundo, siempre va a ser 5%. En cambio, si tú inviertes a través de una SAP, a través de un broker, sí va a depender el mercado en donde estés comprando y vendiendo y si tú haces tu ganancia en un mercado extranjero, puedes llegar a pagar hasta 30%, que es lo que mencionaba Cristian. Entonces, esa diferencia principalmente es por la regulación tributaria de invertir tú directamente afuera o hacerlo a través de Flip. Nosotros es un placer tener estos espacios en los que llevamos la marca de Flip. La misión es llevarla, como dijo Teo al comienzo, a la mayor cantidad de rincones de todo el país y por qué no de la región y el mundo. Entonces, este es uno de esos espacios en los que tratamos de conversar de inversiones, resolver dudas y hablar un poco de los fondos, ¿no? Para que eventualmente, si hay alguien que está en esta reunión y no está en los fondos, eventualmente se quiera animar. Y para eso tratamos de recibirlo de la mejor manera, ¿no? Para eso tienen lo de las reuniones, las asesorías, acá para hacer las preguntas. Ahorita les pasamos de nuevo el link para que el que quiera agendarse se agende, para que el que quiera recomendarlo, recomiende, y nosotros encantados de recibirlos. ¿Desde cuánto se puede invertir, Mariel? Como decíamos, el monto promedio de Flip es $10.000, pero se puede incluso poner las entradas de 100. Puedes agendar tu reunión ahí para que te cuenten más detalle de cómo empezar. Pero sin más, Tiago, creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Sí, creo que con eso podemos ir dando por concluida el webinar, poniéndole un cierre. Una vez más, me gustaría agradecerles a todos por haberse tomado un tiempo de compartir y de estar con nosotros esta mañana, en donde les hemos contado un poco de lo que somos, qué hacemos y hacia dónde estamos encaminados. Cabe recalcar que en el chat hemos dejado durante la REU unos links donde podrán encontrar distintas herramientas como la calculadora que les mostramos dentro de la presentación o ese link para poder agendar una reunión personal con cualquiera de nuestros embajadores para poder resolver dudas, alguna inquietud que tengan. Y bueno, nada, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros, les agradecemos a todos su tiempo y como dijo Yu, esto recién comienza. Y nada, los esperamos en este mismo espacio, en este mismo canal, el próximo mes para conversar de lo que pase en septiembre y resolver todas las dudas que tengan. Muchas gracias a todos, que tengan buen fin de semana. Chao, chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos.